Bueno, me están agarrando acá con una sonrisa así, pero inmensa, porque, bueno, cuando viene la doctora Vilma Carrizales, ella siempre me trae a mi gente maravillosa, gente bonita, pero gente especial, gente que trabaja con niños, y por eso yo digo que tengo esta sonrisa así grandota, porque, bueno, son médicos, y como médicos, pues tienen alma de niños, así que yo hoy tengo el gusto de recibir a la doctora Vilma Carrizales, médico pediatra, porque ella va a tener la responsabilidad, además, de presentar al invitado que tenemos la tarde de hoy. Así que bienvenida, mi querida doctora Vilma, ¿cómo está usted? Oye, todo muy bien, de verdad que y llegar a estos espacios a mí también me llena el alma, ¿sabes? Y me fortalece en este camino que tenemos nosotros de dar a conocer gente buena, gente responsable, gente que está dada no solo a un servicio particular, ¿verdad? Sino a un servicio general y sobre todo cuando estamos ante los niños. Entonces, bueno, imagínate, hace mucho tiempo te hablé de que quería traer al doctor Juan Roberto Rodulfo. Bueno, lo aprecio, es un amigo, hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo juntos en nuestra Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y como siempre te digo, el día es hoy. Entonces hoy está con nosotros este gran doctor, gran pediatra, gran médico de niños, y él se encarga de ese pulmoncito, porque él es neumonólogo infantil de nuestra entidad del estado Monagas. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias, Elida, muchas gracias, mi querida amiga Vilma. Nos conocemos de atrás, realmente, sí. Desde hace mucho tiempo ya. Ok. Y bueno, y agradecido por la invitación para estar hoy aquí con ustedes y esperemos que sea de provecho esta horita en la tarde de hoy. De entrevista, claro que sí va a ser de provecho. No, y seguro que va a ser así, porque no terminé de leer porque me entusiasmo, ¿sabes? Me entusiasmo cada vez que estoy acá y cada vez que estoy ante un personaje de la tan importante como el doctor Juan, porque me gustaría pues que la gente conozca su trayectoria. El doctor Juan Roberto Rodulfo es pediatra neumonólogo, es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, pediatra puericultor de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, es neumonólogo pediatra Hospital José Ignacio Baldock, el Algodonal Caracas. Fíjense ustedes, es docente libre de pre y posgrado de puericultura y pediatría en el Núcleo Monagas. También es miembro de la Asociación Latinoamericana del Tórax y la Asociación Latinoamericana de Neumonología Pediátrica. Aparte fue presidente de esa asociación aquí en Monagas y expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y actualmente tiene bajo su responsabilidad dirigir nuevamente los objetivos, la misión, visión de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Monagas. Bienvenido, doctor. Ahora sí, doctor, ahora sí, ¿cómo está usted? Muy bien, chévere, gracias. Me alegro bastante. Mire, yo siempre digo acá a los invitados cuando están por primera vez, pues que a mí me gusta arrancar por los inicios, ¿no? Okay. Y los inicios es cómo llega la medicina a su vida, cómo toca la puerta la medicina a su vida, y por supuesto, cómo decide luego usted especializarse en la parte de pediatría. Pero eso me lo va a responder al retorno, porque claro, usted va a ir pensando la respuesta, porque al retorno nosotros vamos a ir a la pausa comercial y ya volvemos con más hoy con tema de salud acá en Tiempo para Hablarte. Ya volvemos.
estamos en tiempo para hablar de riéndonos un poco de lo que, bueno, de la vida, ¿no? De la vida, del día a día y de nuestras, esos recuerdos infantiles. Doctor, dejé por allí una pregunta y era cómo llega la medicina a su vida, cómo toca la puerta la medicina y luego esa especialización en pediatría. Sí, claro, yo tengo conciencia, desde que tengo conciencia de niño, veía el amor y la vocación que le tenía a mi papá, el doctor Juan Bautista Rodulfo, que tiene ya más de 50 años de pediatría y todavía está activo. Y yo desde pequeñito lo veía él laborando con ese amor a su profesión. Por ejemplo, un fin de semana que en vez de estar en una plaza, uno estaba esperando lo que saliera de guardia del Hospital Manuel Núñez Tovar en esa época. Y uno fue internalizando todo eso y ya desde pequeñito a mí me preguntaban, ¿qué tú quieres ser grande? Médico, sin dudarlo. Ni siquiera sé lo tradicional que uno decía, bombero, policía, no, yo de una vez era médico. Y así lo fui internalizando, así fue desarrollándome en la parte escolar, en el liceo, y ya yo tenía bien definido que iba a ser medicina. ¿Y dónde iba a ser? En donde estudió mi papá en esa época. Así lo tenía en la Universidad de los Andes. Y así me propuse, así tuve las notas respectivas y así metí mi opción por la OXU y quedé de una vez ahí en la Universidad de los Andes. ¿Y qué decía papá? ¿Papá qué decía? Bueno, él se sentía orgulloso porque a mí me encantaba justamente su profesión. Y aparte estaba con mi mamá, que en paz descanse, era maestra. O sea, estaba con dos personas, con dos de las profesiones más nobles que tenemos acá, dentro de esa parte de atención al público y de esmerarnos sobre todo en la parte de los niños. Nosotros también acompañamos a nuestra madre desde pequeñito. Ella pasó por varias rotaciones, fue maestra de kinder, maestra de la escuela, y nosotros también la seguíamos en todas esas actividades. ¿Una familia de cuántos hermanos, doctor? Somos tres. Tres. ¿Y los tres son médicos o hay variedad allí? Los tres somos médicos. Los tres son médicos. Y los tres somos pediatras también. O sea, que esa figura paterna, ese trabajo que papá hacía atendiendo a los niños, quedó en ustedes, pero tatuada para el resto de su vida y para seguir con lo que era la tradición médica en la familia. Sí, tuvo una influencia fundamental. Mi papá, aparte, fue un médico que se hizo su carrera con mucho esfuerzo, muy humilde, y de allí justamente nos sembró toda esa parte que uno tiene que tener de empatía, de vocación por nuestros seres queridos cuando realizamos esta profesión. En este caso, a nosotros más nos gustó esa parte infantil, esa parte de los niños. Y los tres son especialistas, o sea, no se quedaron solo como pediatras. Habla de eso, Juan. Sí. Porque claro, ¿cómo llega la especialidad? No, porque ya sabemos que papá también era pediatra, pero tú pudiste tomar otra opción. ¿Por qué, ¿por qué quedarte en esa rama? Aparte de ya que sabemos que, bueno, tienes a la figura que es papá. Me gustó primero todo lo que él hacía y que inclusive uno lo acompañaba en sus actividades, a veces en el mismo hospital sobre todo, y uno iba viendo, y esto es lo que me encanta hacer también, y viendo cómo también lo hacía él, con el amor que lo hacía, y cómo los pacientes fueran agradecidos cuando él lograba que esos pacientes se curaran, mejoraran. Entonces uno todo eso lo fue llenando de estímulo y de vocación para irse por lo mismo. Pues. En mi caso, mis hermanos, tengo uno de mis hermanos, el otro Juan Javier Rodulfo, que es gastroenterólogo, tengo mi otro hermano Jairo Rodulfo, que es pediatra intensivista, y yo que me fui por el área de neumonología. Cuando se reúne esa familia, esos hermanos allí, ¿se habla de los temas de salud o se termina aquí? Bueno, no se toca salud, sino temas familiares, pero si hay en algún momento de compartir temas de salud. Se toca en algún momento el tema de salud, pero siempre salimos un poquito de la parte de salud, hablar de todo lo que está relacionado en nuestro entorno. Pues. Pero sí, nos toca juro, y aparte de eso, por ejemplo, en mi caso, también mi esposa también es médico, es pediatra también. Dios mío, querido, una familia. En ese viajecito donde hice neumonología pediátrica, ahí conocí a mi esposa. Y ella también es pediatra, también tiene mucha vocación por su profesión, así que nos juntamos todos en ese mismo barco de la pediatría y de la empatía por nuestros pacientes pequeñitos sobre todo. Sí, es una cosa que hay que admirar, ¿sabe? Una trayectoria que los que estamos cerca de esta familia es digno de admiración, porque su papá, aparte de que fue un ejemplo para ellos en la parte de educación, ese señor es un ejemplo de disciplina, es un ejemplo de responsabilidad, es un ejemplo de puntualidad. Yo fui formada bajo la tutela del papá de Juan Roberto Rodulfo, y realmente pienso que eso que él enseña en los pasillos del Hospital Manuel Núñez Tovar en el área pediátrica, supongo yo que también es un aprendizaje dentro de un hogar, y bueno, y él tiene todos sus frutos ahorita, realmente, de todo eso que él sembró en sus hijos. Sí, esos valores familiares,
todo eso nos lo fue sembrando, y después también los valores en la parte de nuestra profesión, los valores éticos, de dignidad ante el paciente, ante ver más la importancia del paciente y no ver la parte de la parte económica en el caso de eso, porque nuestra profesión es así, es de vocación. Y que no estamos hablando de cualquier paciente, estamos hablando de niños, y me imagino de niños desde temprana edad, sí, desde recién nacido hasta casi adolescentes, ¿no? Sí. Es la parte pediátrica. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado, con mucho amor y mucha empatía a los niños, porque los niños de nada se asustan. Entonces yo me imagino que tú tienes todas esas técnicas para poder abordar a un niño que debe llegar asustado a tu consultorio. Uno lo va desarrollando con la experiencia progresivamente, porque a pesar de que soy neumonólogo pediatra y la mayoría me reconoce como neumonólogo, me encanta la pediatría y tengo muchos pacientes que he controlado, que ahorita estoy viendo los hijos en algunas ocasiones de esos pacientes que controlé desde pequeñito. Ay, Dios mío, qué ternura. Sí. En estos días la gente que me sigue por Instagram, que yo lo que hago es más fotos con mis pacientes, más que hablar como tal, a mí me da risa que estoy con el papá que me dobla de la estatura, y con ahora sus hijos y a veces con los nietos de algunos de ellos. Bueno, pero eso se logra gracias al excelente trabajo que usted ha desempeñado durante esta carrera que tiene que ver con la pediatría. Nosotros vamos a la siguiente pausa comercial, doctor, pero acá yo tengo que usted hoy, lo dijo también la doctora Vilma, hoy en día usted es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Monagas. Al retorno vamos a hablar de esa responsabilidad que usted tiene en este cargo, que pues no debe ser nada fácil, pero yo me imagino que como presidente usted tiene unos objetivos que lograr para este tiempo que va a estar como presidente. Eso es al retorno, ya volvemos con más de tiempo. Seguimos acá conversando hoy sobre estos temas maravillosos de salud y sobre todo cuando tienen que ver con los más pequeños de la casa. Doctor, por allí yo le dejé esa inquietud, ¿no? Porque hoy en día es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Monagas. ¿Cómo asume esta responsabilidad nuevamente? Sí, a ver. Es un gran compromiso. Nosotros, hasta hace algunos años, yo también pertenecía a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, pero en otros cargos, más que todo en la parte de educación médica continua. Llegué a ser vicepresidente en ese momento y fueron varios años seguidos. Entonces me tomé unos añitos ahí de descanso también por la parte familiar, mis niños más pequeños, ayudando en la parte escolar y todo eso, más el trabajo en nuestra parte médica asistencial. Y desde el año pasado algunos colegas se acercaron a mí, me propusieron otra vez volver, y ahí también entonces busqué también reunirme con colegas, inclusive como la doctora Vilma Carrizales, que yo le propuse justamente para este nuevo periodo me acompañara, que ya habíamos trabajado juntos en otras juntas directivas, y igualmente con otros pediatras, incluyendo también inclusive a mi esposa, que es muy afín a todas estas actividades, y tomamos nuevamente un gran compromiso, porque a nosotros nos toca como filial Monagas velar justamente, porque velar por el cumplimiento muchas veces de la parte de políticas en la parte de salud en nuestra infancia, sobre todo niños, niñas y adolescentes, y el motivo principal que también me trajo es ver cómo en los últimos años había poco acceso a las informaciones, sobre todo científicas y de mejoramiento para nuestros pediatras aquí profesionales. Y eso también, que yo en ese momento le comenté a la doctora Vilma, me motivó a que justamente esa área que me encanta, que es la parte de educación médica continua, retomarla, y la hemos ido retomando con a veces dificultades, pero hemos ido logrando justamente realizar diferentes actividades con científicas de alta calidad,
para que los médicos o todos los pediatras, y esto también a los médicos de atención primaria, porque los pacientes inicialmente acuden a ellos antes de llegar a nosotros, más ellos tienen una gran responsabilidad en esa parte, en los diferentes ambulatorios, en los diferentes CDI, en nuestro hospital Manuel Núñez Tovar también, y no les llegaba mucha información actualizada. Entonces hemos tratado justamente de llevar eso a que nuevamente tengan acceso a esta información a través de actividades presenciales o inclusive a través de las diferentes actividades, a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de WhatsApp también, que hemos hecho temas difundiéndolo con los representantes que tienen más conocimientos en el área y diferentes tópicos en el área pediátrica, pues, la parte nefrológica, en la parte neurológica, gastroenterológica, en mi área neumonológica, y todo eso justamente para que haya más actualización en nuestros médicos, y justamente como el lema de nuestra sociedad, somos la voz de la infancia venezolana. ¿Y cómo somos la voz de la infancia venezolana? Preparándonos cada día más para justamente atender tanto preventivamente como curativamente a nuestra población pediátrica. ¿Cuáles son esos objetivos que tú persigues en esta etapa como presidente de la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Y cómo ves finalizando tu periodo? O sea, oye, logré esto. O sea, ese objetivo fundamental. Sí. Hasta ahora, los objetivos que nos planteamos, como bien te dije, justamente de esto, actualizar nuestra población de pediatras, los hemos ido logrando porque mensualmente hacemos algún tipo de actividad con respecto a esto, y queremos seguir haciéndolo. Es más, inclusive ya hemos logrado algunas actividades aquí en nuestro estado, como realizamos el taller ABC de la diabetes, donde estuvimos invitados a nivel nacional, que llevó y sobre todo cohesionar además esa población pediátrica a todas estas actividades, y hemos tenido una gran asistencia en la mayoría de las actividades, sobre todo los pediatras. Se ve que estaban ávidos de información, y de información científica con calidad y veraz, y por los mejores representantes a nivel nacional. Había necesidad, ¿no? Había necesidad de la parte médica, de este encuentro, de esta unión, de estos conocimientos que quizás en algún momento pues se dispersaron, ¿no? Pero que ustedes a través de este periodo están tratando de que todos estén y que todos aprendan y que todos estén inscritos además dentro de lo que es la sociedad de pediatras acá en el estado Monagas. Diga, doctora Vilma. No, y ese norte, porque, o sea, aquí recordando cuando él me propone, porque yo había dado un paso atrás, porque estar dentro de una sociedad, fíjate tú, sin fines de lucro, es un trabajo y son horas que tú dedicas solamente para llevarte la satisfacción de haber hecho y dejado algo en beneficio de los pediatras y en beneficio de la población infantil. Yo le preguntaba a Juan, ¿pero tú estás seguro de la responsabilidad que tú estás asumiendo? Se lo pregunté 2 veces. Me dijo, sí. Y dije, bueno, este es el momento del doctor Juan. Vamos a acompañarlo. Él sabe que estoy en su junta junto con otro equipo más, que esperemos que en algún momento pueda venir toda la junta. Y bueno, con ese objetivo primario que lleva el doctor Juan, de mantener al pediatra actualizado en materia de temas de pediatría, de lo que corresponde a la población infantil. ¿Cómo ha sido la receptividad de los demás colegas hacia esta junta? ¿Cómo ha sido? Hasta ahora excelente. Hasta ahora excelente. Y eso justamente lo hemos demostrado en las diferentes actividades y el quórum que hemos reunido y en la afluencia que han tenido en las diferentes actividades, y siempre están pendientes. Más bien a veces limitamos dependiendo de las actividades que tengamos, porque tenemos que tener cierta capacidad para algunas, y hay unos que se quedan pendientes. Bueno, para la próxima los invitamos, y así estamos justamente porque queremos que sea una sociedad inclusiva, que estén todos, y más bien hacer el llamado a los pediatras. Bueno, aproveche para hacer ese llamado, aprovechelo acá. A los pediatras que todavía no están inscritos en nuestra Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, en este caso la filial Monagas, para que se acerquen y hagan los trámites correspondientes para inclusive, porque es bueno estar agremiados, además de que todos nos conocemos, y justamente todas estas actividades científicas han ayudado a reencontrarnos. Muchos pediatras que teníamos años con todo lo que fue la pandemia, todo lo significó que cada uno estaba apartado y separado. Y justamente, inclusive me llamaban en forma particular, me decían, Juan, inclúyeme para la próxima actividad, que quiero unirme otra vez a esto. Y así justamente lo hemos logrado en los 6 meses que tenemos acá en nuestra
junta directiva. No, 6 meses de trabajo y 6 meses que se están viendo precisamente todo lo que ustedes están logrando a través de la actualización en cuanto a conocimiento pediátrico con sus colegas, y eso se refleja también en la atención hacia el público. Eso es lo más importante. Nosotros vamos a la siguiente pausa comercial y ya volvemos con más de Tiempo para Hablarte. Son doctores, ambos, que trabajan en el hospital, ¿ok? Aparte de sus consultas privadas, ¿no? En este sentido. Pero ustedes están dedicados también a la atención pediátrica dentro del Hospital Manuel Núñez Tovar. ¿Cómo es un día a día? En el caso suyo, un día a día en el Hospital Manuel Núñez Tovar, y por supuesto, ¿cuáles son esas afecciones que usted atiende más comunes en los niños? Okay. En mi caso, yo ahorita soy el jefe de servicio de neumonología del Manuel Núñez Tovar, y en esa parte de la consulta atendemos fundamentalmente a los niños que tienen enfermedad tuberculosa, enfermedad infectocontagiosa, y hacemos el control de todos esos pacientes que han tenido contacto con los adultos y que tienen riesgo de desarrollarla. Esa es la parte de consulta la que atiendo fundamentalmente allí. Del resto es todos los servicios de pediatría estoy yo, tanto de pediatría médica como en la emergencia, y de otras áreas como terapia cuando solicitan mis atenciones. Bueno, ellos solicitan la interconsulta en el área de neonatología también, pero estoy fundamentalmente atendiendo todos esos pacientes que llegan con patologías respiratorias complicadas, tanto en el área de emergencia como en las áreas de servicio de pediatría médica. Es realmente, y en la actualidad sobre todo, en estos últimos años, 2 años, ha sido más difícil, porque había un fenómeno ¿por qué? Post-pandemia, en la cual, si echamos hacia atrás, en la pandemia la mayoría que se enfermaron eran adultos. Yo, como digo, habían familias enteras donde hubo fallecimientos lamentables, y los niños estaban en el medio y no les pasaba nada. En esa época que yo también trabajé en pandemia, los casos complicados de niños fueron muy pocos, y sobre todo aquellos que tenían patologías de base que si se contagiaron con COVID se complicaban. Pero post pandemia ha habido un aumento en la prevalencia infecciosa bastante importante, y una también recaída de la mayoría de los pacientes en patologías inflamatorias, por ejemplo como asma, que tampoco en pandemia casi no se veía porque no habían factores que le estimularan estas enfermedades a nuestros pacientes. Pues casi no salían, no estaban expuestos a sino COVID nada más. Pero luego del COVID realmente han reaparecido enfermedades virales con más fuerza, diría yo, en nuestros niños, y le han potenciado también estas enfermedades de base que tienen algunos, por ejemplo como asma. Entonces vemos pacientes que justamente la infección viral le activa el proceso asmático y tiende a complicarlo. Perdóname que te interrumpa, era lo que estábamos conversando antes de arrancar el programa, que yo te preguntaba, ¿por qué hoy en día se ha aumentado en los niños lo que tiene que ver con los problemas respiratorios? Es decir, una simple gripe se convierte en asma, sí, o una simple gripe se convierte en pulmonía, neumonía. O sea, ¿qué está pasando allí? Sí, ha habido en ese periodo de pandemia hubo como una falta de reconocimiento inmunológico también por la falta de contacto en los niños más pequeños. Y justamente ellos, cuando se exponen nuevamente a este tipo de infecciones, además de que los virus, y eso ya lo hemos visto en algunos congresos que hemos ido, han mutado, y la forma de presentación también ha cambiado en ellos. Por ejemplo, en el caso de nuestro estado teníamos infecciones o virus poco nombrados en el área respiratoria, como el virus de Epstein-Barr, el virus de sincicial respiratorio, que generaban síntomas a nivel superior probablemente, otro tipo de afectación en otros órganos, pero están afectando la vía respiratoria en forma importante. ¿Y cómo lo apreciamos? Son pacientes que a veces no mejoran con los tratamientos comunes, y cuando le hacemos los estudios respectivos y descubrimos el germen causal y lo tratamos, es que el paciente inicia o empieza a responder. Y además, como virus frecuentes que siempre hemos tenido, lo que pasa es que lo estamos diagnosticando. Actualmente no
nuestro estado. Ya tenemos, gracias a Dios, algunos métodos diagnósticos y podemos diagnosticar influenza, por ejemplo, influenza A, influenza B, virus sincicial respiratorio, micoplasma, que es un germen, una bacteria típica que hace sus brotes epidémicos. Post pandemia también hemos tenido un brote epidémico de ellos, sobre todo en los pacientes escolares y en los preescolares, en los más grandes, y que como están en su entorno y si tienen contacto con un niño más pequeño, él también se puede ver afectado y manifestarlo, pues. Pero hemos tenido, justamente, después que es como nosotros lo comparamos con la selva, se fue el Rey León y aparecieron buscando quién quiere ser el rey de la selva. Y así hemos visto todas estas manifestaciones de enfermedades. Hemos tenido también reaparición de enfermedad tuberculosa, sobre todo que, claro, nosotros tenemos también muchos casos que nos provienen del Tamacuro, que allá en algún momento, bueno, con la mejor intención los médicos no logran resolver los casos y nos los refieren a nosotros acá y buscamos hacer el diagnóstico del tratamiento, pero son pacientes que además por su estado nutricional nos pueden llegar y se pueden complicar más rápidamente. ¿Una enfermedad que debería estar erradicada? Sí, es una enfermedad que generalmente debería estar erradicada, pero las tomamos cada vez en cuenta y tenemos nuestros casos que diagnosticamos y con los estudios respectivos, y por supuesto que tenemos que iniciar los tratamientos para que estos pacientes mejoren rápidamente, porque la complicación puede llegar inclusive hasta la letalidad en los mismos. En los niños también es letal, ¿no? O sea, pudiera ser letal. Pudiera ser letal. Sí. Ok, ¿Qué tan importante es el cuidado respiratorio? Porque bien lo estamos conversando, o sea, a veces podemos ver dos enfermedades infecciosas combinadas. Okay. Tienes micoplasma y también tienes COVID, o tienes neumonía con otra cosita más. ¿Por qué se dan estas alteraciones? Primero, los cuidados respiratorios empiezan desde que el niño nace. Y la primera vacuna, y aquí está mi colega respectiva, es la experta lactancia materna. Okay. Es la primera vacuna. El calostro, la primera lechita que saca la mamá. Eso es, ya por ahí empiezan a iniciarse que el sistema inmunológico se desarrolle como es, sobre todo para defenderse en mi área específica, como es la parte respiratoria. Después de eso viene una sana alimentación de la madre, que si bien puede comer de todo lo sano, porque a veces en la alimentación puedes comer de todo, pero puedes comer de todo lo procesado, que realmente no va a ayudar a la mejor alimentación de su hijo, pero comer todo lo sano lo va a ayudar. Después vienen las vacunas, que son importantes para prevenir justamente la incidencia de infecciones como neumococo, que está generando también en forma preocupante neumonía en nuestros niños. Tenemos ahorita casos incrementados de neumonía. Sospechamos de neumococo, muchas veces no llegamos al diagnóstico, pero por la evolución clínica y radiología lo sospechamos. Y este neumococo tiende a generar complicaciones mayores que otro tipo de bacterias. Tenemos esto, entonces debe iniciarse la vacunación de ellos contra neumococo tempranamente, así como otras vacunas. Todas las vacunas son importantes. Y que van a generar la inmunización en estos pacientes contra estas enfermedades, pues es diferente que se vacunen a que se inmunicen ellos mismos. Y luego de eso, después de los 6 meses en el área respiratoria tenemos las vacunas contra influenza en los mismos, además de que la misma triple que colocan en la parte pública también proviene contra hemófilos influenza, que es otra bacteria que ha disminuido, gracias a Dios, porque esa vacuna está en el PAI público, en el programa de ampliado de inmunizaciones, y eso ayuda a la prevención contra esto. Ya, nos vamos a ir a la pausa, doctor, y disculpe que lo interrumpe. Tú sabes que se le ha hecho, en alguna oportunidad, hubo muy mala propaganda hacia las vacunas, hubo un miedo de vacunar a los niños porque las vacunas no eran de alta calidad, no eran las más indicadas. Entonces, al retorno, vamos a hablar de eso, de la importancia que es vacunar a los niños, desde que nacen esas vacunas. La doctora, como dice usted, también es la más indicada para referirnos a este tema, porque hay que hacer ese llamado tan importante de lo que es el proceso de vacunación de nuestros chamos y las enfermedades, en este caso la parte respiratoria, que se pueden evitar precisamente vacunando a nuestros niños. Eso es al retorno, ya volvemos con más de tiempo.
al doctor que tiene que volver. Claro, él tiene que volver al programa, doctora Vilma. Claro, estoy de acuerdo. Tiene mucho que decir y dar. Y aparte, la información, la educación que se lleva desde acá y a todas las personas que le llegan a sus hogares, oye, es importante. Y la experiencia que él tiene, porque justamente le toca trabajar en ese medio público, y un medio público de hospital, que es un hospital de referencia de niños. Todos esos niños que llegan ahí con afecciones pulmonares pasan por la mano del doctor Juan. Entonces tiene como hablar de epidemiología, de estadística, de gérmenes frecuentes por clínica. Es una escuela, amiga, o sea, tiene que volver a venir. Escuela, universidad, posgrado, doctorado, yo creo que todo, pues. Doctor, dejamos por allí, y para aprovechar el tiempo, ya para despedirnos, esa importancia de la vacuna. Sí. Esa importancia, porque como dije anteriormente, se le había hecho una mala propaganda a los procesos de vacunación. Sí. ¿Ok? Entonces las mamás teníamos miedo de vacunar a nuestros niños. Entonces, ¿quién más que usted para hacer esa recomendación a esos procesos de vacunación? No, las vacunas son recomendables, inclusive hablé del neumococo sin meter la BCG, que es la vacuna que nos protege justamente contra las formas complicadas de la tuberculosis, y que ahorita en nuestra actualidad no solamente que la comunidad indígena puede tener más afluencia, sino que personas que no tienen relación con las etnias indígenas también pueden tener riesgo alto de complicarse con estas enfermedades. Son corrientes que han tenido grupos, sobre todo antivacunas, adicionándoles que están ricas en metales pesados y en otras sustancias que pueden generar complicaciones, sobre todo en los pacientes desde el punto de vista neurológico. Entonces, un momento que se asoció también el autismo con las vacunas. Pero eso ya se han hecho muchos estudios donde se ha demostrado que no hay ningún tipo de relación. Además de esto, las vacunas que tenemos en la actualidad, primero que pasan por un proceso científico y además de aceptación desde el punto de vista sanitario, en nuestro caso por el Instituto Nacional de Higiene a nivel nacional, que es muy serio, es bien serio en este aspecto. Inclusive ha habido vacunas que no las ha aceptado. Yo que estoy en ese ambiente, y hay vacunas que ellos no las han aceptado cuando le hacen los estudios respectivos, o falta estudios que la valen. Pero en la actualidad es recomendable vacunarse. ¿Qué es lo que está pasando justamente? Porque no solamente que algunos puedan tener algo en contra de las vacunas, que cada vez yo lo veo como menos en nuestra relación normal con nuestros pacientes, sino que a veces es la parte económica que les dificulta. Por ejemplo, vacunas como la de neumococo, en contra del neumococo, la vacuna contra influenza, meningococo, hepatitis A, varicela, no están en el programa público ampliado de inmunizaciones, el PAI. Entonces, esto es lo que a veces dificulta el acceso, pero estamos viendo con preocupación en nuestro hospital, en nuestra emergencia, cómo nos están llegando pacientes complicados con neumonía. Y son pacientes que, además de que es importante el diagnóstico precoz, pero en muchas ocasiones, inclusive con tratamientos adecuados, se están complicando. Y en la mayoría de esos pacientes, la sospecha clínica, y como ya les mencioné, radiológica, es de que sea un estreptococo neumoniae. Y además asociado con influenza, virus de influenza, que hemos tenido muchos casos. Es un virus, pero es un virus que va a complicar, inclusive está asociado con las infecciones bacterianas, porque le siembra el camino para que la bacteria se sume al paciente. Pues. ¿Cuándo debemos correr con nuestros muchachos? Es más, no deberíamos correr, deberíamos ser preventivos. Exactamente. ¿Ok? Pero ¿cuándo deberíamos, porque bueno, a veces las emergencias ocurren, cuándo deberíamos ver que mi niño no está respirando bien? Los tiempos han cambiado, como ya mencionamos, los virus y las bacterias han evolucionado de una manera. En tiempos anteriores uno decía, 3 días con fiebre, obsérvalo, debe ser algo viral, pendiente, y a veces ni siquiera requería exámenes. Yo he visto con preocupación, inclusive yo que soy un médico que siempre me he considerado clínico como tal, en que a veces me veo obligado a solicitar exámenes de laboratorio antes de lo que lo pedía en muchas ocasiones anteriores. Ahorita un paciente que tenga más de 3 días, por ejemplo, con un proceso febril, con síntomas, bueno, en mi caso respiratorio, también puede tener asociado a otros tipos de sintomatología, con tos, con dificultad respiratoria, que el paciente se vea que respira rápido, porque hay un signo que uno llama patoneumónico, que siempre está en las neumonías, que es la taquipnea. Taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria. El paciente respira rápido. Entonces, cada paciente que, a pesar de que no tosa mucho inclusive, pero tenga fiebre y que se le quite la fiebre y que él todavía respire rápido, son signos que ya de alarma, lo cual debe llevar al familiar a consultar a su médico de cabecera o el médico de atención primaria. Y ojo, y algo importante, que quizás queda como un mensaje también, evitar la automedicación que tenemos ahorita.
o sea, muy arraigado. Eso también yo veo muchas cosas con preocupación en la actualidad, justamente los guarapitos eso. Los guarapos en los chamos, la mayoría de esos guarapos en el área respiratorio. En el área respiratoria, la mayoría de esos medicamentos que uno denomina guarapos tienen sustancias que estimulan más bien la expectoración, y los chamitos, los niños no saben expectorar. Entonces eso más bien forma un caldo de cultivo que obstruye las vías aéreas y que puede favorecer que se sobreinfecten más rápido de lo que normalmente, y además de que otras también efectos colaterales. Hay algunas maticas de esas que usan para los guarapos que pueden producir hasta hemorragias intestinales. Entonces eso parece que lo natural fuera muy inocuo, y resulta que hemos visto la preocupación ante eso. Además de lo que menciona la doctora Vilma, muchos medicamentos de venta libre, ¿okay? Y entonces van, compran, y después, claro, cuando está complicado ya el paciente, es más difícil inclusive uno para lograr su mejoría rápida, que es lo que uno quisiera, o que no se complique. Ok, bueno, me toca despedirlos, mis queridos doctores. Vieron que quedaron con ganas de seguir, sí. Pero esa es la idea, que vuelvan acá. Bueno, yo los quiero despedir, primero agradeciéndole, doctora Vilma, por traerme de verdad a este señor, bueno, un gran señor de la medicina, un gran señor que está pendiente del cuidado de nuestros niños acá en el estado Monagas, y está pendiente también de sus colegas, de la preparación de sus colegas, porque mientras más médicos estén preparados, tengan empatía y amor hacia la salud y hacia el cuidado de sus pacientes, creo que nosotros vamos a estar mejores cuidados, vamos a ser mejores seres humanos y con una salud totalmente óptima, al 100%. Y eso es lo que se busca acá en el país y en el estado Monagas. Yo quisiera que, bueno, sus palabras de despedida a cada uno de ustedes, y bueno, la firme invitación de que vuelvan, doctor, porque creo que tiene muchos temas que abordar, y por supuesto llevar recomendaciones, información, educación desde el programa. Doctora Vilma. Bueno, agradecida nuevamente con usted, Elida, o contigo, porque a veces usted, no me diga usted, con este espacio que está abierto realmente a que esto llegue pues a la población, que es lo que realmente nosotros deseamos, porque mientras más educados estemos, más más nos empoderamos, y es mejor entender y comprender el porqué de muchas cosas. Agradecida a Juan Roberto, yo le digo al Juancito, parece que a veces esa es amistad, esa es amistad. Realmente por haber aceptado. Yo sé que eres una persona con mucha responsabilidad, porque no solamente eres médico, eres neumólogo, eres papá, eres de hospital, de privado, todos los pacientes. Bueno, gracias realmente por haber aceptado la invitación. Tienes mucho por dar, mucho por educar, y esperamos volverte a tener acá. De verdad que entonces, sí. Entonces, bueno, despide el programa con sus palabras, doctor. Gracias, Vilma, gracias por tus palabras, gracias, Elida, por la invitación. Yo fascinado de estar aquí, porque justamente diste en el clavo lo que a mí me gusta, llevar la mejor información a nuestros pacientes, que escuchen información veraz, que no los confundan, sino que sean más objetivos, y eso llegue a un mejor manejo de todas sus, primero preventivamente y después a sus enfermedades a la hora de presentarlas. Y justamente eso, la preocupación mía ha sido llevar mejor preparación a nuestros colegas, y con eso justamente fundamentar nuestro lema en la sociedad: ser la voz de la infancia venezolana, preparándonos mejor para atender mejor a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Verdad que muchísimas gracias? No, a ustedes de verdad nuevamente gracias por estar con nosotros la tarde de hoy, agradeciendo nuevamente a la doctora Vilma Carrizales, médico pediatra, y al doctor Juan Roberto Rodulfo, presidente de la Sociedad Venezolana de... A ver, dígame. Las redes. Las redes, ¿verdad que sí, doctor? Las redes, ¿dónde lo podemos ubicar? En Instagram, doctor Juan Roberto Rodulfo. Ok, ¿y usted, doctora? A ver, Vilma, Vilma de Los Ángeles. Ajá. En Instagram. En Instagram, así es. Bueno, me despido la tarde de hoy. Se les quiere mucho, mi gente. Nos vemos próximamente en este espacio llamado Tiempo para Hablarte por Monagas Visión. Chao, chao.